Yo tengo un sueño. Un programa que aborda la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones. Bienvenidos a Yo tengo un sueño. En este segundo programa que dedicamos a la igualdad, vamos a hablar de diversos temas sobre violencia de género. Sabremos, por ejemplo, qué se entiende por pareja en la ley actual contra la violencia de género, cuáles son los derechos de las mujeres víctimas de esta violencia, qué es una orden de alejamiento, qué es el lenguaje sexista, qué son los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, qué tipos de violencia de género son mayoritarios en la mujer con discapacidad y también conoceremos si existen diferencias en la violencia de género entre las mujeres con discapacidad y las que no, y si existen recursos adecuados para atender a la mujer con discapacidad que sufre violencia de género. Comenzamos. Teresa Sansegundo Manuel es profesora de Derecho Civil, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED y del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género. ¿Qué se entiende por pareja en la ley actual contra la violencia de género? El artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que el objeto de la misma es actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges. ¿Qué es esto? Pues las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja, de noviazgo o cualquier relación similar entre un hombre y una mujer. No es necesaria la convivencia, pero sí la heterosexualidad. Esto es una viva polémica que se suscita si esta ley es aplicable a parejas del mismo sexo o no. La violencia entre parejas del mismo sexo o violencia intragénero está excluida de la ley, lo que no significa que no exista. La violencia en parejas heterosexuales está saliendo a la luz. La violencia intragénero permanece oculta. ¿Son similares la violencia en parejas del mismo sexo y en parejas de distinto sexo? La ley entendió que no, por no estar marcada la relación de pareja por la relación de dominación del hombre sobre la mujer. No es una cuestión pacífica, ya que a menudo se adoptan roles dentro de la pareja y la violencia la ejerce fundamentalmente uno de los miembros sobre el otro. Isabel Serrano Maillo es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Va a contestar a diversas preguntas que seguro interesarán a la mayoría de ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género? La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género una serie de derechos, cuyo fin es que las mismas puedan poner fin a la situación de violencia que están viviendo. Son titulares de estos derechos todas las mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia de género, independientemente de su raza, su religión o cualquier otra circunstancia. Estos derechos son: derecho a la información, que incluye la confidencialidad de sus datos; el derecho a la asistencia social integral a través de los servicios sociales; el derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y específica; derechos laborales tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género con el fin de evitar que su situación las empuje a abandonar el mercado laboral; derechos económicos para las víctimas con pocos recursos; prioridad en el acceso a viviendas protegidas y derecho a la escolarización inmediata de sus hijos en sus nuevos lugares de residencia. Además, serán titulares de todos los derechos que corresponden a las víctimas de cualquier tipo de delito, como el de formular denuncia, solicitar orden de alejamiento o protección, etc. ¿Qué es una orden de alejamiento? La orden de alejamiento es una medida cautelar regulada en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se trata de una medida impuesta por un juez mediante la cual se prohíbe a una persona residir en o acudir a un determinado lugar, así como acercarse o comunicarse con alguna persona concreta. Este tipo de órdenes se suelen acordar por el juez para proteger a las víctimas en los supuestos en que se investigue un delito contra la vida, la integridad física o la libertad sexual de otra persona, y suele ser frecuente en los delitos de violencia doméstica. La orden de alejamiento solo puede ser acordada por un juez y debe estar motivada, dado que implica la restricción de las libertades de residencia y circulación. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la situación económica, familiar y laboral del imputado. En caso del incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada, el juez o tribunal podrá optar por la adopción de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrá en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar. ¿Qué es el lenguaje sexista? Se llama lenguaje sexista a aquel que refleja los prejuicios culturales relacionados con la identidad sexual y que aparecen frecuentemente asociados al machismo, a la misoginia o a la superioridad del hombre frente a la mujer. El lenguaje sexista tiene que ver con la discriminación de las personas por razón de sexo y se da en dos sentidos. Por un lado, en lo que concierne a la identidad sexual de quien habla y, por otro, en lo que se refiere al tratamiento discriminatorio que sufren las mujeres en el discurso, bien por el término utilizado, bien por la manera de construir la frase. El aspecto más conocido y reconocido de esta discriminación de género, como recoge Victoria Sau en su Diccionario Ideológico Feminista, es el uso genérico del masculino. Esto es, que el género masculino de adjetivos, artículos y sustantivos pasa a ser el inclusivo, mientras que el femenino pasa a ser el excluyente o exclusivo. Así pues, la palabra alumnos integraría a todos, mientras que alumnas excluiría a los hombres. En nuestro país ha habido algunas acciones legislativas orientadas a fomentar la igualdad a través del lenguaje, como la Orden Ministerial de 22 de marzo de 1995, así como diversas guías donde se recogen fórmulas lingüísticas más acordes con nuestro tiempo, tendentes a acentuar la visibilidad de la mujer. ¿Qué son los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral? Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral son aquellos que se reconocen a los trabajadores y trabajadoras para facilitar el equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares, evitando toda discriminación por el ejercicio de estas. Este tipo de derechos, reconocidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se concretan, entre otros, en los permisos y prestaciones por maternidad y paternidad, permisos por lactancia, excedencias para el cuidado de personas dependientes, reducción de jornada para cuidado de hijos, posibilidad de adaptar la duración o distribuir la jornada de trabajo para atender las obligaciones familiares, etc. La regulación de los derechos específicos de conciliación está establecida en el Estatuto de los Trabajadores para toda persona trabajadora en el ámbito privado y en el Estatuto Básico del Empleado Público para el personal al servicio de las administraciones públicas. Además, los convenios colectivos pueden, en su respectivo ámbito de aplicación, ampliar estos derechos, llegando incluso en ocasiones a exigir su concreción en los acuerdos colectivos. Conciliar no es trabajar menos, como apunta Patricia Alzate Monroy, sino trabajar de una forma diferente, con mayor calidad de vida. ¿Puede una mujer víctima de violencia de género acogerse a la exención del deber de declarar? Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 416 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debemos entender que la mujer víctima de malos tratos no está obligada a declarar ante el juez contra su cónyuge o pareja análoga. Esta dispensa de la obligación de declarar, tal y como se apunta en la sentencia del Tribunal Supremo 134/2007 de 22 de febrero y otras como la sentencia de 26 de marzo de 2009, se justifica en los vínculos de solidaridad que existen entre los integrantes de un mismo círculo familiar, incluidos los miembros de la pareja de hecho, y tienen por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. No obstante, la opción de no declarar, aunque legítima, puede dar lugar a dos situaciones contrarias a los intereses de la víctima. Por un lado, que se interprete como una retirada de la denuncia, dando lugar a que se plantee la duda sobre la falsedad de la denuncia, de modo que si no es el caso debe especificarse,
y por otro, el debilitamiento de la prueba contra el agresor, dado que el testimonio de la víctima suele ser la prueba principal en este tipo de causas. Hemos hablado sobre violencia de género, pero vamos a profundizar un poco más y dedicamos esta parte del programa a hablar sobre las mujeres con discapacidad que sufren esa violencia. Contamos con Pedro Fernández Santiago, profesor de Servicios Sociales y Dependencia de la UNED. Pedro Fernández Santiago, ¿qué tipos de violencia de género son mayoritarios en la mujer con discapacidad? La mujer con discapacidad sufre los mismos tipos de violencia que el resto de las mujeres. Desde la experiencia de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre violencia de género y discapacidad, hemos planteado que existe legislación en España que aporta consideración y respeto hacia determinado tipo de personas y colectivos que hasta el momento de su aplicación no eran adecuadamente considerados. Todo ello a la luz del reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Decimos asimismo que leyes bien intencionadas como la Ley Integral sobre Violencia de Género contempla medidas para tratar y erradicar de nuestra sociedad la lacra de la violencia de género y que esto se hacía pensando en la gran mayoría de las mujeres, no en el total de las mismas, por lo cual persisten en la actualidad recursos y medidas que contempla la ley que no están adaptadas para las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, podríamos resumir la pregunta afirmando que el mayor ejemplo de actos de violencia contra la mujer con discapacidad es no reconocerlas su idiosincrasia. ¿Existen diferencias en la violencia de género entre las mujeres con discapacidad y las que no? La discapacidad en la mujer y la diferente tipología de la misma hace que en muchos casos, y en función de su discapacidad, sufran en mayor porcentaje determinados tipos de violencia. A las mujeres con discapacidad se les niega en muchos momentos su identidad como mujeres y como una de las consecuencias encontramos la negación y en muchos casos tutela de la sexualidad de dichas mujeres. Otro de los grandes casos es la violencia social, que limita la integración y la toma de decisiones en libertad de la mujer con discapacidad. La diferencia es suma y no resta. Tal vez desde el respeto a la diferencia y a la inclusión de todos los seres humanos respetuosos de las normas y del proceso social dinámico, transformador y de cambio, encontraremos un mayor grado de paz social, capaz de acercarnos al reto del respeto universal de los derechos humanos. ¿Existen recursos adecuados para atender a la mujer con discapacidad que sufre violencia de género? La mujer con discapacidad, al igual que el resto de las personas con discapacidad, sufren las limitaciones que una sociedad no inclusiva produce sobre ellos. La sociedad y los recursos sociales no están pensados para todos, solo para unos cuantos. Hemos conseguido dar grandes pasos hacia la integración y el respeto de los derechos humanos en las sociedades occidentales. No obstante, y por poner tan solo algún ejemplo, cuando se piensa en uno de los grandes recursos de atención a personas que sufren violencia de género, como son las casas de acogida, no nos podemos permitir en ningún caso que ninguna de ellas esté adaptada. Cualquiera que no cumpla estos requisitos niega la posibilidad de acceso a alguna de estas mujeres que los cumplen y que no podrían acudir a los mismos por su condición de discapacidad y no por la situación de violencia sufrida, y no solo ellas, también sus hijos e hijas que puedan tener alguna discapacidad. Tras la fatalidad de tus ojos, que son de mármol blanco porque olvidan, hay un liviano vaído de versos que mecen tus cabellos de ideas fragmentadas a golpes. El silencio se bambolea entre los brazos perdidos de la Venus que bañó su ilusión en un mar que no era suyo. Has caminado errante y tenías los ojos demasiado azules de libertad y la boca jugosa, fruta entregada. Es una forma ingenua de dejar que te atropellen el alma. Se ha estremecido el aire oro de una tarde que ya es piedra. ¿Quién quiere ver tu boca cosida por puños que dicen amarte? Hay un agua hirviente que pasa de vaso a vaso hasta convertirse en sangre. Es una consagración endemoniada de la que solo tú puedes huir. Y los demás
giramos los ojos mirando eternidades, como si los obreros del alma se hubieran puesto en huelga. Nos han acompañado en el segundo programa Yo tengo un sueño, Teresa Sansegundo Manuel, que es profesora de Derecho Civil, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED y del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género. Isabel Serrano Maillo, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y Pedro Fernández Santiago, profesor de Servicios Sociales y Dependencia de la UNED. A los tres les damos las gracias por su participación y a ustedes les emplazamos al próximo programa. Gracias por escucharnos. Yo tengo un sueño. Un programa que aborda la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones.